Profesora, yo también tengo Profesora, una duda, todavía no me queda bien. ¿Esto se puede ocupar, es más como individual o también las mismas empresas pueden ocuparlo? En cuanto a la rentabilidad con la que tú te manejes, la liquidez, la fluidez económica, pues sí, ya puede ser que haya una gran diferencia. Entonces, hay muchas organizaciones que cuentan con este recurso porque es necesario, dada la gran cantidad de insumos informativos o de tipo datos que se manejan. Pero sí, puede ser tan individual o tan organizacional y empresarial como los recursos te den. ¿Sí me explico? Ok. Ok, bien, continuamos. Alguien más creo que iba a participar. yo, profesora, ¿Sí? iba a dar un ejemplo fuera de lo digital, que Ajá. podría ser un data lake, un libro o cualquier tipo de libro, y un data warehouse sería tal vez una biblioteca. Ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque tiene una serie de datos almacenados, cumplen con ciertas jerarquías, categorías u organizaciones de la información que se contiene, pero finalmente es un mundo infinitesimalmente elevado de datos contenidos, ¿no? En los instrumentos bibliográficos. Bien, continuando con los ejemplos más conocidos de este tipo de datos o de ficheros son los ficheros de texto, los correos electrónicos, los datos que se manejan o que se dinamizan regularmente en las redes sociales, los datos de los sitios web y los datos móviles, ¿no? Entonces, de estos mismos podemos hacer alusión de que los ficheros de texto se refieren a cualquier tipo de documento Word, a alguna hoja de cálculo, las presentaciones, inclusive una como estas, que nos hace alusión al tipo de datos con el que nosotros estamos dando a conocer una información y no es forzosamente estructurado, pero que sí tiene una serie de distribución o disposición en cuanto a la organización con la que se presenta dicha información. ¿Sí me explico? Como tipos de datos no estructurados, ejemplos de tipos de datos no estructurados. Otro tipo de dato que puede ser considerado en lo muy particular como una subclasificación, se puede categorizar en los semiestructurados, lo que son los correos electrónicos, dado que cumplen con una serie de disposiciones o condicionantes a cubrir para darle sentido a la información que se contiene. Como les decía, en los correos electrónicos, como requisitos importantes, es que tú cuentes con una cuenta a la cual te logueas y posterior a ello, pues deberás tener un mensaje que transmitir, una cuenta de correo a quien transmitírsela y esta misma pues se pueda manejar a través de un sentido, ¿no? O una organización de los datos que ahí contengas. Como les decía, en cuanto a su semiestructura, se ha podido indicar anteriormente o las condiciones del cumplimiento de todos esos datos. Otro dato semiestructurado, y digo semi porque es un paso previo a lo mejor a una base de datos, es los formularios, por ejemplo, con los que nosotros registramos nuestro ingreso o incorporación a una aplicación o a la inscripción del Rosario Castellano, sus en expectativas, donde ¿no? nosotros O la entramos gran a una mayoría. serie de formularios o de ventanas en donde nosotros vertimos una serie de información que de manera interna se empieza a asignar, se empieza a estructurar, pero al momento en el que nosotros la vemos, Haciendo esa pregunta y solamente vi que no me tenemos que cumplir contestaban. con los parámetros de dosificación de información, es decir, si me pide que le ponga una edad, pues ahí yo voy a colocar por la edad que tengo, ¿no? Si me pide que le dé mi teléfono, pues debo cumplir con las características con las que me lo pide, a 10 dígitos, con guiones o sin guiones, o sea, son solamente condicionantes
entendiendo esta como la semiestructura con la que yo debo cumplir para que mis datos puedan ser considerados y o en lo sucesivo clasificados. ¿Sí me explico? Sí. Sí, ¿Ok? En el caso de los datos de las redes sociales se consideran como no estructurados o semiestructurados, porque bueno, finalmente cumplen con esas condicionantes de que, no sé, se me ocurre que en los grupos de Facebook tienes que cumplir con parámetros de reacción, que puedes compartir recursos de tipo imagen, de tipo texto, de tipo audio o video, o de video, con los que, aunque no es meramente una estructura bien establecida, sí es una categoría o una clasificación a cubrir. Mismo caso en el de los sitios web, que se tienen más en específico las redes de YouTube, ¿no? Que tienen una estructura de tipo video y que obviamente pues ahí tú puedes ver imágenes, voz, texto y que la mayoría son reproducciones, o más bien todas son reproducciones, son canciones, son tutoriales, son historias, son películas, ¿no? Entonces todo tiene que ver con la reproducción, se asocian en que todo es datos de tipo video y con todas sus características o complementos que lo distinguen como una reproducción. En el caso de Instagram, pues bueno, lo fuerte de ello que se establece con los datos no estructurados, pues es que son de tipo imagen, de tipo gráfico. Y de ahí, pues bueno, se infieren muchísimas interpretaciones de una sola imagen desde las diferentes miradas que consumen esa información o ese gráfico. Me van a decir ustedes por qué sí y por qué no. Si yo pongo una imagen, a ver chicas, a ver chicos, voten cuál es la imagen más deseada o más vista en Instagram hasta el día de ayer. Ya sé que me van a decir, los chicos me van a decir una modelo o una actriz de muy buenas medidas, ¿no? Físicamente hablando. Habrán sus excepciones, cabe mencionar y lo reconozco. En el caso de las mujeres, pues nosotros también tenemos nuestro gusto por el atractivo físico, ¿no? Pero pues tiene mucho que ver con la perspectiva con la que la miremos. Esa misma imagen, desde un artista, puede empezar a hacer un juicio crítico de valor de que la mujer no sabe expresarse, que la mujer sí sabe, que si le falta esto, que si le sobra aquello, ¿no? Desde una mirada muy distinta cuando nosotros ocupamos ese análisis, ¿no? Desde la perspectiva del experto, del profesional o del consumidor final de cualquier tipo que haga esta misma observación. Pero entonces, por esa razón, es que es un ejemplo de dato no estructurado, pero sí que cumple con esas condiciones por las que está siendo utilizado en el entorno en donde se ve reflejado o publicado. ¿Sí me expliqué? Sí, profesora. Ok. Bueno, en este mismo orden de ideas, pero con otro tipo de corte, pues son todos aquellos datos móviles con los que nosotros comunicamos y empezamos a hacer una gran cantidad de producción de información o bien producción de datos que pueden ser ocupados como recursos de dato estadístico, ¿no? ¿Qué tanto utilizas una plataforma o un aplicativo de tipo móvil? Y que inclusive hay distinciones en ocasiones de lo que sí se puede hacer desde el celular y lo que desde la misma aplicación pero en la computadora te está limitando. Entonces, son esas afinidades o diferencias que en diferentes entornos cumplen con el mismo objetivo, que es utilizar los datos de diferentes maneras, pero finalmente no es obedeciendo a una estructura bien delimitada. ¿Vamos bien hasta aquí? sí. Ok. Ya casi acabamos. Entre las diferencias muy definidas de lo que son los datos estructurados y no estructurados, ¿quién me pudiera decir cuáles ha rescatado de todo lo que llevamos hasta aquí? Bueno, quiero pensar que la gran diferencia es que de un dato estructurado
a uno no estructurado es que el dato estructurado ya está procesado, es decir, ya no está en bruto porque ya pertenece a una estructura delimitada. Y cumple con las condiciones de dicha estructura. Así es. ¿Y los no estructurados? Otro podría ser que, por ejemplo, ya tienen una clasificación y ya los datos que no nos sirven, ya, pues, ¿cómo decirlo? Eh, ya no pueden pertenecer a esa clasificación. Entonces, eh, sí, sería que ya, por ejemplo, los datos basura ya no están dentro de esa estructura. Puede ser. Cabe mencionar o rescatar que es muy difícil que en el mundo de la analítica un dato sea basura. Casi siempre todo es factor de análisis. Entonces, con esa iniciativa podríamos acotar en que son todos esos datos que no cumplen con la característica para ser asignados o destinados como útiles en ese momento, en ese entorno. ¿Sale? Pero que siempre o regularmente, pues obviamente que estamos hablando puntualmente de datos con un sentido, con un significado, no precisamente el que sean, porque sí, cabe mencionar que si hay datos propiamente basura, cuando el programa está ejecutando un script mal programado y que se está produciendo una cadena de caracteres de la 1 a la 15 correctamente, pero que se está rellenando con ceros o con caracteres especiales y que eso sí me genera un problema. ¿Por qué? Porque me ocupa un espacio en la memoria o en mi disponibilidad de capacidad de almacenamiento y que ya de manera masiva, pues obviamente ya significa algo, ya no son nada más 5 caracteres más con ceros, sino pueden ser asteriscos, pueden ser cualquier tipo de cadena de caracteres aparentemente sin sentido. Inclusive en el mundo, digamos que la parte oscura, ¿no? Lo que dijeran, el lado oscuro de las tecnologías, pues pueden ser los famosos inserción o el agregado del malware, con el que también se tiene que estar trabajando y previendo que nuestros datos siempre estén bien resguardados, bien encriptados o bien tratados para que no se enmascare esa intencionalidad fraudulenta o que intente afectar nuestra estabilidad en el sistema. Entonces, por esas razones que sí hay que ser muy cuidadosos y sigilosos en la estructura que le vamos a dar al dato para que siempre que tenga que ver con la asignación de un espacio de almacenamiento como el que cumpla con esa estructura, también se considere la parte de seguridad informática, que es un tema que también sabemos que por ahí es muy relevante y que tiene que ver mucho con el problema prototípico. ¿Sale? ¿Cómo van con ese tema? Hablando de esa sonrisa, ya me dijo, ay maestra, lo tenemos un poquito olvidado. No lo olviden, ya tenemos bastante material con el que ustedes ya pueden echar mano, hacer una interpretación de la estrategia con la que ustedes ya empiecen a delimitar el tema, identificar qué datos van a ocupar, en qué entorno se van a especializar o a centrar su atención para desarrollar dicha estrategia. No sé si ustedes quieren hablar de la seguridad informática que deben resguardar los usuarios cuando están en el entorno de Facebook. Bueno, esa es la delimitación y por esa línea nos vamos, ¿sí? ¿Qué tipo de datos, qué variables? O sea, todo lo que tiene que ver con los temas de nuestra materia van a utilizar o les son funcionales de explicar para el desarrollo de dicha estructura. Cabe mencionar que si ustedes ya tienen un avance desde otra materia, no quiero hacerlos retrabajar con otro planteamiento nuevo. Rescaten, por ejemplo, no estoy segura en este momento de que si ustedes me han hablado en los grupos de la situación problema que creo que estaban generando desde la materia de matemáticas, álgebra o algo así, del caso Trump. ¿No son ustedes o sí son ustedes?
No. No. No, no somos nosotros. No, no somos. Ok, sin problema. Voy a citar ese ejemplo como que fuera el caso que ustedes están ya desarrollando el problema prototípico. Ya lo delimitaron como los posibles sesgos de seguridad que en ese caso se presentaron, ¿no? Entonces, como ya lo están hablando como una delimitación muy puntual del tema, lo podemos reciclar, ¿no? Por decirlo así. Reciclar el tema, pero tú vas a desarrollar esa misma delimitación, esa misma investigación que estás realizando del caso Trump, en el puntual ejemplo que les estoy poniendo, pero desde la mirada de ciencia de datos. ¿Sí me explico? Para que sea una actividad integradora y para ustedes menos desgastante, en donde no estén hablando de un caso de seguridad para las materias de ciencia de datos de X asunto y para álgebra otro y para algorítmica otro. Entonces, yo les sugiero de que ustedes puedan, así lo realicen. Tomen una sola estrategia, pero le den el matiz o el enfoque de la propuesta de solución de acuerdo al problema prototípico y que tenga que ver, en mi muy particular caso, con la materia de ciencia de datos. ¿Sí me explico? Y pues obviamente en el caso de las demás materias que estén condicionando específicamente cuáles son el abordaje que ustedes deban darle, bueno, pues mis respetos y ya es muy independiente a cómo lo lleve el maestro. ¿Sí me explico? Les digo todo esto porque en breve, no estoy hablando de que ahorita en 2 horas, les voy a hacer también ya la publicación del avance de lo que el problema prototípico se refiere, incluyendo pues obviamente la serie de características con las que ustedes me van a dar ese primer ejercicio o esa primera actividad del problema prototípico, ¿sale? Ay, ese niño está gritando, pero de lo lindo. Esperen. Listo. Ok. Alguien que me ayude a leer, porque como que ya me está raspando la garganta. Yo. ¿Lo puedo leer? Sí, por favor, adelante. El primer párrafo una persona y el siguiente párrafo otra. Está bien. Gracias. Acceso a los datos. Los datos estructurados están organizados para que los entiendan las máquinas. Este no es el caso de los datos no estructurados, cuya organización dificulta el acceso y el análisis de máquinas y algoritmos. Ok, ¿a qué se refiere esto? ¿Me podrías ayudar a explicarlo? ¿O cómo lo entiendes, David o Cris? Mejor Cris, porque me parece que David ya nos ayudó a la participación. Entonces, ¿qué te parece si Cris Jans nos ayudas con este ejercicio? Ok, profesora, está bien. Gracias. Pues a los datos estructurados, ¿no? O sea, la organización que tienen para que, por ejemplo, la computadora pueda, pues, entenderlos, ¿no? Como, no sé, cuando estás creando un algoritmo, ¿no? Darle cierta instrucción a la máquina para que, pues, te dé un resultado, ¿no? Exactamente. En un entorno como ese, más claro, pues ni el agua, ¿no? Entonces sí, de acuerdo contigo en que pues esa estructura o esa serie de indicativos cumplan con las condiciones con las que se trabaja con la información o los ejemplos o los experimentos dados y pues obviamente se pueda dar acceso o se puede dar la validación de los mismos. En caso contrario, pues estamos hablando de que los no estructurados no necesitan ese tipo de condicionantes o de estructuras a cumplir. Simplemente, pues nada más sería lo robusto o lo portable de dicho dato o determinada carpeta, ¿no? Y que pues finalmente nada más se tendría esa pequeña dificultad en cuanto a como les decía yo, la portabilidad y los tiempos de procesamiento para su almacenamiento o para su transmisión o para su recepción. En caso de que estemos
subiéndolo a la red en cualquier entorno o cualquier plataforma, o lo estemos descargando de manera local. Y bueno, toda aquella serie de factores o situaciones del contexto que se tienen que tomar en cuenta, como que la máquina tenga las capacidades de almacenamiento, de procesamiento, la capacidad, o que se tenga bien establecida esa, ay, me fue la palabra, la conectividad con la que nosotros, en el caso de que tenga que ser así, tengamos que establecerla para recibir o para empaquetar datos, enviarlos o procesarlos de alguna manera, ¿no? En el siguiente punto, ¿quién me dijo que me iba a apoyar? Adelante, por favor. ¿Yo lo puedo leer? Sí, adelante. Por lo tanto, el análisis de datos no estructurados se basa en la agregación de todos los datos disponibles, la identificación de los datos relacionados con el problema específico y el análisis para identificar patrones y relaciones. Esto representa un trabajo que consume mucho tiempo. Ok, ¿quién me ayuda a explicarlo? Yo. Adelante, por favor. Lo que dice es que justamente lo que mencionábamos de las diferencias de los datos estructurados y no estructurados es que llevan a cabo como diferente desde la organización hasta, no sé, como decía, el análisis, ¿no? En cómo se pueden ver. Y pues siento que justamente cómo los podemos visualizar lleva más a, bueno, dice el tiempo, o siento yo que más productividad de estar limpiando y de analizar esos mismos, ese mismo material, ¿no? Entonces es como que es más difícil trabajar con los no estructurados que los estructurados. Exactamente, o sea, sí, un tanto cuanto más difícil, desgastante, engorroso, como lo quieran ustedes ver. Pero bueno, finalmente, esos no estructurados en algún momento, muy probablemente, tengan que ser procesados. Y pues también hay que saber manejarlos, ¿no? Y de alguna manera, pues manipularlos o tenerlos presentes en cierta organización que pueda ser conveniente para nuestra viabilidad en cuanto a su transformación o tratamiento de. ¿Sale? Entonces, bueno, por esas razones que se representa como mayor trabajo en el consumo, es decir, en el abordaje que se le dé, en el tratamiento, en la serie de instrucciones que tengamos de cómo lo vamos a estar utilizando, ¿no? Inclusive hasta nada más para digitalizar expedientes es una verdadera chamba. Esto de los datos no estructurados. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Algún comentario, duda? Profesora, disculpe. Bueno, Sí. yo ahorita le estaba intentando hacer como una analogía de esto de los datos estructurados y los que no están no estructurados. Y bueno, y yo pensé en un rompecabezas, ¿no? Esto pensando en el que, bueno, cuando tú tienes un rompecabezas es actualmente desarmado y realmente no están organizados en ningún patrón ni ninguna estructura en el cual se pueda reconocer. Tienes un montón de piecitas, ¿no? Datos. Pero cuando están todas revueltas, están todas en una misma caja, pero pues como tal no puedes tú interpretarlos de manera general porque no hay una, digamos así, no hay un orden, no hay una ley, no hay un conjunto que te permita entender qué es lo que está, a lo que te va a llevar. Solamente ya cuando lo empiezas a estructurar poco a poco, los vas como poniendo en su lugar cada uno dependiendo de la estructura. Yo lo veo así como dependiendo de la estructura en el que se va a regir, tú vas a elegir los datos. Entonces, tú vas a ir conectando tu estructura, pones tu pedazo en cada lugar y vas armando
el bueno, el puzzle, ¿no? Que es este El rompecabezas. rompecabezas. Me fue la palabra, exactamente. Sí, sí, efectivamente, con toda esa serie de condicionantes con la que fue diseñado para que el consumidor final pueda dar ese paso de cumplir con esas condiciones de manera física, de manera manual, y que obviamente pues hasta que se tiene bien organizado y bien delimitado o colocado cada una de esas piezas en donde encaja con respecto a las que no, nosotros vamos a poder entender o recibir a lo mejor el mensaje, ¿no? Como entendiendo esa relevancia o esa simbología que me manifiesta la imagen que nos quiere mostrar en conjunto. ¿Sale? Estamos bien. ¿Hasta aquí? ¿Alguien más? Ok. Bien. En cuanto a la etapa de la entrada de los datos, en el punto particular de las bases de datos requiere que esa entrada de los datos estructurados puedan ser coincidentes con la estructura predefinida, es decir, que cumplan con las condicionantes de entrada para estar siendo aceptados, ¿no? Como en el bar a donde quieren ir a tomar el día de mañana, que vaya o que cumpla con los códigos de vestimenta, ¿no? O con el escenario con el que de entrada debes tú satisfacer a las condicionantes o cumplir con esas estructuras predefinidas para que pueda ser aceptado, en el entendido de que la máquina va a poder analizar este dato como un insumo para la estructura diseñada y que solo se ingresa a través de ciertos tipos de datos con respecto a los campos que están definidos, ¿sí? Los datos pueden estar definidos desde su tipología de dato que va a contener, el formato que se le va a dar, alguna condicionante que cumpla en caso, por ejemplo, de que estemos hablando de valores numéricos y al momento en el que esta misma estructura predefinida cumpla con los parámetros de entrada en los campos, pues bueno, se puede considerar. En otro aspecto, pues bueno, y en este caso, pues como verán, aquí hace una alusión de lo que efectivamente su compañero estaba hablando. Todos los datos de entrada pues deben cumplir con esa serie de requisitos, ¿no? De que puedan encajar una pieza con respecto a la otra para que puedan ser considerados o que coincidan con la estructura que están establecida con anterioridad. Sí, en el otro caso, para la entrada de datos, los no estructurados se pueden almacenar en un archivo en el que de una estructura interna, una organización o clasificación se cumpla, pero que no sigue dicha estructura de los datos o el esquema predefinido como condición para que pueda ser considerado o almacenado en ese espacio de memoria. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, No, Ok. profesora. Ahora bien, entrando en un poco más a detalle de lo que les hablaba de los datos semiestructurados, pues nosotros podemos hablar de ellos con respecto a que estos no tienen un esquema definido, no se encajan en un formato específico como una tabla, una fila o una columna, sino que están organizados a través de etiquetas o de tags que nos permiten agruparlos y crear jerarquías, pero de manera local, no como en el Data Warehouse, ¿no? Y también se les conoce como los no relacionados o no SQLs, como ya lo veíamos en una de las diapositivas atrás. ¿Sí? Este tipo de datos representa alrededor del 5 al 10% del volumen total de los datos, generalmente de los que se esté trabajando. Sin embargo, no tiene caso de uso o de uso relevante, desde que en el punto de vista comercial, en grandes infraestructuras de datos y aplicaciones, la web en tiempo real. Algunos servicios no son muy conocidos o sí muy conocidos, pueden estar basados en un tipo de datos con el sistema de recomendación como lo que es Amazon o los servicios de LinkedIn. Es decir, te ponen condiciones
no meramente en la estructura de los gestores de almacenamiento de toda esa información, pero que sí tienen con ese requisito de cumplir con las afinidades o los propósitos de los entornos con los que se trabajan, con los que se comparten o con los que se almacenan dicha información o dichos datos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Ok. Ah, ya se me acabó el tiempo. Ya casi acabó. Ok. Cambia. Ya. No, ya me pasé. Mm. Ejemplos de datos semiestructurados, pues bueno, los correos electrónicos, como ya lo comentábamos, los lenguajes de marcado de XML, cuya flexibilidad en cuanto a su estructura está basada en etiquetas, en el sangrado de las estructuras de indexación y que nos permite universalizar la estructura de los datos, el almacenamiento y el transporte en la web, es decir, cómo se organizan y cómo se empaquetan en la web toda esa serie de sitios, de aplicativos y la manera en la que se dinamizan con los datos que se generan a través de la ejecución de dichas estructuras o semiestructuras. ¿Sale? ¿A qué me refiero? A que en cualquier lenguaje de programación, llámese web o llámese local, distribuida, se tiene una jerarquía organizacional de las estructuras. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, cuando estamos hablando de un arreglo o así me fue, de un conjunto de valores que está contenido en un ciclo, toda la serie de instrucciones que se van a realizar a través de ese conjunto de valores está jerarquizado o está sangrado con una serie de espacios. Es decir, aquí está una jerarquía, aquí empieza otra, pero aquí está una principal, en donde a través de la sangría o los espacios con los que ustedes ven recorriéndose la serie de instrucciones en Python está muy marcado. Cuando estás hablando de un arreglo, tú vas viendo cómo el puntero se va automáticamente recorriendo hacia adentro, hacia la derecha, en donde se estima o se asume que esta semiestructura hace referencia a que los datos que están sangrados entre más adentro es que se refiere a que están contenidos a la estructura inmediata superior o son dependientes de. ¿Sale? ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Mm. Hola, si hay alguien ahí. Sí, quedó claro. Okay. Otro ejemplo más gráfico de estas tipologías de datos, de las fuentes como las podemos obtener, pues es este gráfico de la desorganización u organización con la que están estos puntitos, estos cuadritos de colores, ¿no? Donde aquí de los datos no estructurados, pues se puede identificar que todos son cuadrados de cierto tamaño y que cumplen con esa característica de colores, de coloramas, ¿no? En los no estructurados, bueno, pues se asocian unos con respecto a otros y en los datos estructurados se hace la transmisión o la transformación de darle una organización muy específica y muy semejante a cada una de las categorías de mi estructura. ¿Sí? Profesora, otra pregunta. ¿Sí? Perdón. ¿El ADN se puede concebir como una fuente de datos estructurada? Sí. Ok. Biológicamente, pues cumple con una serie de cadena de cromosomas que de manera muy, muy puntual, muy organizada, se asocian, se vinculan y nos van dando ese conteo de tipos de piel, del género, de todas esas cosas que tienen mucho que ver con la biología del ser humano. Pero sí, son datos estructurados. A nosotros nos parecerá que es una
revolución ahí de temas o de recursos de la sangre, ¿no? O de tantas cosas que tienen que ver con las ciencias humanas y las ciencias naturales, pero bueno, sí tienen esa distinción de datos estructurados. ¿Cómo ven? ¿Le seguimos? No, ya son las 7, ya ven, acabé justito. Sí. Bien, chicos, si no tienen algún otro comentario al respecto, les agradezco mucho la asistencia, deseo que tengan un buen descanso y nos estamos mirando para la siguiente clase. De acuerdo. Gracias. Gracias, Profesora, profesora. Buena tarde. Gracias. Profesora, Gracias a ustedes. Sí, alguien quería participar, me parece que son 2 personas. Adelante. una pregunta no, rápida. yo Eh, el Ay, adelanto del programa prototípico, ¿qué día va a ser? Muy seguramente mañana al cierre de la clase ya les comparto los materiales con los que hay que trabajar. Ok, gracias. Ok, Dana, me parece que ibas a preguntar también. que yo iba a preguntar si iba a subir la presentación. Sí, sí se las comparto, no se preocupen. ¿Sale? Ah, gracias. Gracias. De nada. Sí, Ernesto, sí lo vamos a subir. Jimena, las participaciones. Gracias, Jimena. Por favor, todos los demás hagan también lo correspondiente de sus participaciones del día antes de retirarse. Gracias, Alejandro. Y en general, bueno, muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Estamos al pendiente de cualquier situación o cualquier necesidad. Gracias, maestra. Profesora. Excelente tarde. Igualmente, cuídense mucho. Un saludote. Claro, profesora, buena tarde. Gracias.